teórico para retomar un poquito el tiempo que ¿cómo se llama? Que no estuvimos en estas prácticamente 2 semanas que tuvimos 1 o 2 clases. Y pues bueno, lo que habíamos revisado de teoría era la parte de transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia. Tienen ahí en su pantalla el collapse de Google en el que estoy trabajando. Básicamente aquí vienen un par de referencias y el libro en el que yo me estoy basando. Como primer paso, en el archivo viene las librerías. CB2, la librería de imágenes que CB2, la librería de imágenes que estamos utilizando por default, NumPy, que es para cálculos, Matplotlib, PLT, que es la de mostrar las gráficas e imágenes, y basamos, bueno, también usamos una función, una cosa que es lognorm. Esto ahorita les voy a enseñar dónde la utilizamos. Básicamente, en lugar de que mapee o que nuestras imágenes estén de 0 a 255 en una escala lineal, lo hace en una escala logarítmica para acentuar algunas cosas que quizás en escala lineal no se pueden ver. Y en sí lo que es las transformadas, pues son funciones sencillas. FFT2, transformada rápida de Fourier en 2 dimensiones, la transformada inversa IFFT2 y FFT shift y su inversa IFF shift. Estas 4 vienen en pares, FFT2 e IFFT2, FFT shift e IFFT shift. Básicamente lo que hacen es la primera, transformarnos al dominio de la frecuencia y regresarlo al dominio original, el dominio del espacio. FFT shift lo que hace es trasladar los valores. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo hace este cambio. Gaussian filter es un filtro de tipo gaussiano y una convolución que ahorita no estoy seguro si aquí la usa. El caso es de que aquí hay unas imágenes de prueba para que no tengan que descargar nada, simplemente corran esto, les aparece un montón de código aquí que está descargándolos, y ya les deberían aparecer acá. Entonces, todo me lo... Como ya lo tenía listo para presentárselos, sin tener que correrlo. Y ya se guardó. No, pues ni modo, voy a tener que estarlo corriendo. Bueno, corro lo que son las librerías, cargo mis imágenes, les digo que aquí les va a aparecer un montón de código de que va a la página, descarga la imagen y la guarda aquí en nuestra explorador de archivos, por así decirlo. Este lo voy a cerrar porque no me interesa mucho. Y bueno, aquí está. Básico, lectura. Tenemos que el archivo se llama chess-0, la extensión es PNG, y lo lee y lo almacenamos en una variable que se llama X. Hay un par de funciones de visualización. Aquí la primera solo es una gráfica en 3 dimensiones. La segunda es un tanto especial porque podemos usar nosotros solo este renglón, que es muéstrame una imagen de la transformada de Fourier de una imagen, pero hay que tomar en cuenta que la transformada tiene parte real y tiene parte imaginaria, cada uno de los componentes. Entonces, la forma más sencilla de visualizar una transformada es el absoluto, o el valor absoluto, o la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes.
perdón, la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real y de la parte imaginaria de cada uno de sus componentes. Y aquí usa esta norma de tipo logarítmico para reducir todos los valores entre 0 y 1 y que nos lo muestre. Y aquí, esta, yo trato de no usarla porque aquí todo lo centra. Entonces, hay datos que quizás no están centrados y si usan esta gráfica, dices, sí está centrado. Entonces lo utilizas y te da cosas extrañas. Entonces, está aquí únicamente porque más acá lo usaba. Y bueno, eso es con respecto a estas funciones. Aquí hay un pequeño script de las transformadas, básicamente. Ahí está. Tenemos nuestra imagen original, que es esta parte del código. Aquí me dice que quiere en una figura nueva, darle de tamaño 30 por 15 pulgadas, inches. Y en el subplot, en la posición 1, me muestra la imagen X. Este es con el CMAP tipo gris, y el título de imagen original. En el recuadro de abajo, en la posición 4, me muestra la transformada de Fourier. Aquí X es mi imagen de entrada. Con la función FFT2 obtengo la transformada y la guardo en X mayúscula aquí en bajo FT. Y para verla, aquí también hace una especie de transformación. Al valor absoluto le suma 1 y obtiene un logaritmo de esto. Esto simplemente es como para que se vea bonito. La verdad es que todo esto, recuerden, es únicamente, al menos en esta parte de PLT Team Show, es para mostrarlo. Entonces, es este recuadro. Si notan, en las esquinas se ve como de cierto color, perdón, más brillante que el resto. Aquí casi se ve una tacha, una cruz de un color un poco más oscuro. Y lo que hace la función FFT Shift es que lo que tengan de esta forma, que es como la transformada de Fourier nos da el resultado, hagan de cuenta que parte la imagen en 4 y las voltea de tal manera que obtengamos una imagen de esta forma. Entonces, lo que es las orillas, en este caso quedan al centro, y pensando un poquito en ¿cómo se llama? Lo que son frecuencias y cosas así, este es el 0, este es nuestro punto de origen. Acá el origen está en el punto 00 de nuestra imagen, como debería de ser, pero para poder visualizarlo y entenderlo, pues vamos a verlo con la función FFT Shift. Y aquí está el 0, en una dimensión tenemos el eje horizontal y en otra dimensión tenemos el eje vertical. Entonces, pues cada una de estas dimensiones representa las líneas paralelas, perdón, las líneas que hacen un cambio y contribución a nuestra imagen. Esta es la imagen original. Si notan, es una imagen que tiene una cantidad, pues no alta, pero sí es fuerte en cambios, pero contrastantemente entre esos cambios hay muy poca información de cambio. Todo esto es parejo, hay un cambio fuerte, todo esto es parejo, hay un cambio fuerte, todo esto es parejo. Entonces, aquí se representa que hay cambios fuertes en la parte de frecuencias altas, pero en la parte de frecuencias bajas también tiene información, porque pues, prácticamente toda la imagen es frecuencias bajas, no hay muchos cambios. Y aquí lo que hace a la transformada de Fourier es que la regresa a su posición original. Con la función IFFT Shift, regresa
esto que tenemos en una matriz es otra vez volverlo a partir y que los ejes se van a sus respectivas orillas. Entonces, tenemos una imagen de esta forma, o una matriz de esta forma, y así podemos regresar a nuestra imagen original. Del modo visible o de la forma que más nos acomoda ver, no es posible regresar a una imagen. Entonces, si ustedes en algún punto están haciendo un proceso, saben que hay un corrimiento en las frecuencias y con el FFT Shift, y intentan regresar o no les sale lo que quieren, o sea, les aparece una imagen totalmente diferente, es posible que estén dando un error, que no están regresando a los ejes ceros. Entonces, este, es realmente sencillo y FFT Shift no le tienen que dar ningún tipo de, de parámetros, simplemente la matriz con las frecuencias centradas, por así decir. Aquí le dice centrado y descentralizado, dependiendo si están hablando de que están al centro o no. Entonces, eso es lo que hace la FFT Shift y FFT2 con sus inversas. Ahora, ok. Esto está blanco y negro. Lo que hace esta es InShow y nada más le dicen que es de color gris. Pero la función que les dije que casi no hay que utilizar, en mi caso yo no lo he utilizado ni para ver, simplemente uso esta línea, es esta de aquí. XFT es la transformada de Fourier de nuestra imagen, y lo que tiene es de que es un tanto más vistoso. Entonces, si les ayuda a ustedes para entenderlo, pues la verdad es que pueden utilizarla, no hay ningún problema. Ahorita les voy a pasar todo este código así como está, para que lo vayan corriendo. Lo ideal es de que copien hagan una copia del archivo. Aquí está guardado una copia en su drive, para que lo puedan modificar. Y si mueven algo y ya no les funciona, pueden regresar al original, que es el que les voy a pasar. Y bueno, lo que tiene esto es de que aquí tenemos nuestro 0 y se va hasta 10 a la 7. El aspecto logarítmico de nuestra transformación o de la norma de color lo extiende bastante. Entonces, lo que son frecuencias bajas quizás no se ven alteradas, pero las frecuencias altas sí se ven alteradas, para representar, más bien resaltar todos los detalles que, por ejemplo, aquí se ven ciertas líneas. Y todo eso es lo que constituye nuestra imagen. Esta imagen es la del recuadro. Aquí quizás en blanco y negro no se le alcanza a ver, a pesar de que está chiquito, aunque lo hicieran grande, no hay como que tanto que ver. Entonces, el verlo a color, pues te da otra percepción. Les dije que las frecuencias, perdón, la transformada les da para cada coeficiente una parte real, una parte imaginaria. La verdad es que no les dicen tanto una sola. O sea, el módulo puede que sí nos dé algo de información, pero la fase es muy importante. Y esto es únicamente visualización. Para hacer operaciones necesitamos hacerlo con la imaginaria y real independientes. Bueno, no independientes, pero sí hacerlas sin alterar uno o sin ignorar al otro. El módulo nos daría algo muy parecido a esto que es el absoluto, pero la fase es muy importante para la reconstrucción. Únicamente con el módulo no se puede reconstruir una imagen. Entonces es importante pues que no pierdan ni la parte real ni la imaginaria. Y pues bueno, habíamos visto lo que eran filtros.
aquí está representado en 2 dimensiones un filtro donde hay únicamente 2 valores. El filtro ideal tiene valores altos en alguna frecuencia y valores 0 para cualquier valor fuera de esta frecuencia. Viéndola como una imagen, pues más o menos se vería así. Un montón de unos al centro y un montón de ceros fuera de esta. Esto básicamente es una máscara. Entonces, como lo habíamos estado revisando, las máscaras actúan sobre una imagen, en este caso sobre el dominio de la frecuencia, y todo lo que esté en cero de nuestra imagen de frecuencias lo va a mandar a cero y únicamente se queda con la información de aquí. Recuerden que todos estos que están alejados del centro en una la transformada centrada son frecuencias altas. Entonces, si hiciéramos un filtro pasabajas o una máscara con un filtro de este tipo, eliminaríamos todo lo que son frecuencias altas y quedaría una imagen borrosa. Ya habíamos visto imágenes así. Tiene la matemática, en representación gráfica es un poquito más sencilla. Básicamente es 1 y es 0 para todo. Lo que está fuera de una frecuencia de corte de 0. Y esto es únicamente del centro hacia un costado, hacia el que quiera. Entonces, a la hora que esto gira, les da la forma de un cilindro. Es el filtro ideal. En programación es muy sencillo de implementar, creo que es el más fácil, pero en la vida real es el más complicado. De hecho, creo que no hay ningún filtro ideal que se pueda hacer con electrónica. Entonces, todos tienen de este tipo de respuesta. Aquí tiene que ver con la energía que necesita para rechazar o eliminar todas estas bandas. Entonces, lo más que se puede aproximar es en algo así. Este es el filtro Butterworth, en el cual mantiene cerca de las frecuencias bajas o del origen un valor alto y comienza a caer de manera rápida o baja, dependiendo, elijamos un parámetro n. Entonces, si elegimos una n grande, un valor alto, este filtro debería parecerse al ideal. De lo contrario, va a parecerse a un tipo gaussiano, que el gaussiano es la forma gaussiana que ya conocemos, solo que el centro o la cantidad de frecuencias que permanecen en un valor cercano a 1 es mucho menor, comienza a caer más rápido. Y es la diferencia entre el Butterworth y el gaussiano. Se parecen bastante, al menos en la implementación. En imágenes la verdad es que no hay mucha diferencia entre uno y otro, a menos que sean unos, hay, ¿cómo se llama? Audiófilos que juran escuchar diferencias entre esto en música, y pues supongo que también hay gente que en imágenes podría o diría que puede detectar diferencia entre filtros así. Entonces, al menos en lo que nosotros trabajamos, pues no hace mucha diferencia, pero pues es interesante tener la teoría de estos dos filtros. Ya deben ustedes haber trabajado pues, bastante con filtros, entonces no me voy a ahondar en esto. Solo los voy a presentar aquí cómo quedaría la matemática y ahorita vamos a ver un par de ejemplos sobre esto. Y un detalle que aquí viene escrito es de que estos son filtros pasabajos. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas antes de la frecuencia de corte pasan, las frecuencias altas no. Y para hacer el contrario, o sea que las frecuencias bajas no pasen y las frecuencias altas sí, lo que es un filtro pasaltos, es 1 menos el filtro. Entonces, de esta manera podemos elegir que pasen unas frecuencias y otras no, y al revés, que no pasen unas frecuencias bajas y las altas sí. Aquí viene
en D0 como frecuencia de corte, únicamente un valor arbitrario, y un par de funciones para implementar filtros. Acuérdense que los filtros dependen de nuestra imagen original, porque el tamaño de la imagen original es lo que nos va a dar el tamaño de la imagen, perdón, del tamaño de la matriz de la transformada, que no es una imagen como tal, pero como podemos verla, le estoy diciendo imagen. Entonces, teniendo la frecuencia de corte, teniendo las funciones, aquí yo me refiero a una función de distancia para hacer el filtro, tener el D0. Entonces, para este caso, si, bueno, viéndolo aquí en una dimensión, si D de U y V es menor que D0, a D de U y V le voy a, perdón, H de U y V le voy a dar un valor de 1, de lo contrario le voy a dar un valor de 0. Aquí viene esta inicialización de la matriz y esta misma condición que les acabo de decir. Si el H de U y V es menor que un de 0, entonces le va a dar un valor de 1. De lo contrario, le permanece en 0. Aquí en algún punto dice que es de 0. Aquí está. Tenemos una imagen o una matriz llena de ceros y únicamente en lo que está menor a una frecuencia de corte, le voy a dar un valor de 1. Y lo contrario para el filtro pasaltos, si es menor, entonces eso le voy a dar un valor de 0 y toda la imagen la inicializo con unos. Y para estos filtros, pues básicamente le doy ¿cómo se llama? La frecuencia de corte y la forma de mi imagen. Entonces, estos emplean la función distancia. La distancia, empleamos la distancia euclidiana de un centro. Por aquí definimos el centro, que es la mitad de la imagen, o sea, el largo a la mitad y el alto a la mitad. Y si se encuentra una distancia mayor o menor de ese centro, en este caso le pusimos, por ejemplo, 50, le da un valor de unos o le da un valor de ceros. Entonces, para cada píxel de mi imagen va a estar detectando si se encuentra a una distancia menor, o sea, un círculo del centro. Puede ser un cuadrado, puede ser cualquier cosa. Aquí, a fin de cuentas, estos filtros que son empleados en, ¿cómo se llama? En señales, pueden tener formas muy raras, básicamente la que ustedes quieren, en imágenes. Les va a hacer otras cosas, pero la ventaja de esto es de que como son imágenes, son píxeles individuales, incluso ustedes podrían cargar una imagen y le aplican como si fuera un filtro, la multiplicación de la matriz con la transformada de Fourier de su imagen y obtienen algo. Entonces, pues es la verdad un buen método de estarle jugando con esto. Entonces tenemos filtro ideal pasabajos, tenemos filtro ideal pasaltos, un filtro Butterworth de pasabajos, de igual manera un pasaltos Butterworth, un gaussiano y un gaussiano pasaltos. Aquí, bueno, ahorita lo corro para que lo vean cómo quedarían estas máscaras o estos filtros como imágenes. Acuérdense que la idea de estos no es que sean imágenes, o sea, esa no es su finalidad. Y aquí está, por ejemplo, este es un pasaltos, perdón. Pasabajos, tenemos el centro aquí, todas las frecuencias que estén dentro de este círculo
les va a dar una multiplicación por 1 y todo lo que está afuera lo va a multiplicar por 0 y nos lo va a mandar a 0. Alguien que me diga, bueno, aquí ya dice, entonces no. El filtro pasaltos es el 1 menos este filtro, o se calculó acá arriba de manera un tanto diferente, pero básicamente tenemos el tamaño de la matriz o la imagen llena de unos y aquí llena de ceros. La función de 3D que estaba aquí de superficies era nada más para representarlo así. Este es, a ver, alguien que me diga qué filtro de estos dos es el que está aquí representado abajo. Para que quede registrado, pónganlo aquí en el chat y es por un punto extra. Les conviene. Es un filtro pasabajos. Este es el primero, donde todo lo que está de color negro tiene un valor 0 y lo que está de color blanco tiene un valor de 1. Entonces, es el filtro pasabajos. Aquí 2 personas veo que lo contestaron correctamente. Incluso si este que le puso pregunta le hubiera contestado bien, no lo cuento. No hay tiempo de cuestionarlos. Entonces, es el filtro pasabajos. Y aquí vamos a ver un par de los filtros de Butterworth, ahora sí. Y básicamente hace lo mismo. Calcula con la función Butterworth LP de pasabajos una frecuencia de 50 y la misma forma de nuestra imagen de los recuadros blancos y negros. Y hay que pasarle un N al filtro Butterworth. Si recuerdan, aquí en la matemática viene que necesita una N como parámetro y el gaussiano necesita un sigma como parámetro. Entonces, el pasabajos, el pasaltos, tenemos aquí, se parecen bastante al otro filtro y es por lo mismo de que en electrónica esto era lo que podíamos, ¿cómo se llama? Llegar. Implementar un filtro ideal no estaba pensado, entonces se vería de esta forma, mientras el otro es un filtro donde llegas a un límite y cae abruptamente. Aquí la caída es más suave y lo mismo pasa con el filtro gaussiano. Tenemos un valor y va cayendo. Entonces, esos son los 3 filtros que están como definidos. Y si quisiéramos otro tipo de filtro, por ejemplo, un filtro de tipo rechazabandas o pasabandas, pues podríamos combinar estos dos. Imagínense que en lugar de 50, voy a editarlo, tenga un tamaño de 60 y permanezca a 50. Entonces, este es poquito más grande que este. Y si multiplico estas dos, va a haber una pequeña área aquí. A ver, voy a llamarle Match filter es igual a low pass por high pass.
Según yo esto debería dar el filtro. Y aquí voy a mostrar la imagen de Notch, filtro Notch, y mapeo, le pongo igual de color gris. Marco error, es que es con mayúscula. Low pass. Mm, mm, Estás diciendo algo de 3 dimensiones. Bueno, es parte de la tarea lo que les quería mostrar, el filtro pasabandas o rechazabandas. Entonces, tienen ahí algo y los otros dos filtros, Butterworth y Gaussiano. Aquí están todos los filtros juntos, pasabajas de ideal, pasaltas ideal, pasabajas Butterworth, pasaltos Butterworth, pasabajos Gaussiano y pasaltos Gaussiano. Este tipo de filtros no necesariamente les va a ser un filtro gaussiano en el área, ¿cómo se llama? En el dominio espacial. El gaussiano se llama filtro gaussiano únicamente por su forma, pero recuerden que estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, el nombre filtro gaussiano no significa que les haga el filtrado de tipo gaussiano en el dominio de la, ¿cómo se llama? Del espacio. Aquí solo es una casualidad. Y pues bueno, ¿qué es lo que hace en estas funciones? Les crean una imagen de este tipo, donde están centradas, pero la información de la transformada de Fourier no está centrada. Les vuelvo a repetir que viene de esta forma. Así. La información que nos interesa está en las esquinas, entonces podemos hacer dos cosas. Podemos correr con la función IFFT-Shift nuestro filtro de esta forma y operarlo o multiplicarlo con la transformada de Fourier de nuestra imagen, o podemos correr la transformada para que quede centrada, operarla con nuestro filtro y aplicarle la inversa del corrimiento IFFT-Shift para que vuelva a quedar de esta forma la transformada filtrada. La primera es mucho más sencilla porque solo involucra correr este filtro y hacer la operación. Entonces, si necesitan correr o necesitan correr el otro y después descorrerla, no hay ningún problema, hacen lo mismo, solo uno involucra un paso extra, que la verdad tampoco es como que mucho problema correrlo y descorrerlo, y hay unas dos funciones para después aplicar la transformada y obtener nuestra imagen. Aquí está un ejemplo. Aquí en este ejemplo podemos cambiar aquí que lo que queremos es un filtro pasabajos, un filtro pasaltos con 1 o 2. En este caso vamos a elegir un pasaltos, un filtro ideal con 1, filtro ideal, Butterworth con 2, el gaussiano poniendo aquí el número 3,
la frecuencia de corte y el orden para Butterworth, si es que elegimos Butterworth. Entonces, dependiendo del filtro, nos manda a llamar a la función, nos regresa el filtro, y si es pasabajos, le hace la operación de 1 menos h, de lo contrario lo deja pasar igual, y vamos a aplicarle el filtro a una imagen de una casita. Está un filtro pasaltos, entonces todo lo que es frecuencias bajas, o sea, tonos corridos o tonos parejos de color, los va a eliminar. Tenemos aquí la imagen original, la transformada, tiene esta forma. Nuestro filtro pasaltos con una frecuencia de corte de tamaño 20. El filtro pasaltos lo corremos con IFFT para que nos quede de esta forma. Entonces, lo que son los cuadrantes están revueltos. Multiplicamos por el espectro. Si notan, básicamente todo lo que está al centro lo deja pasar y lo que está en las orillas multiplicado por 0 se elimina y obtenemos nuestra imagen en la cual únicamente tenemos lo que son los cambios de intensidad. Y es lo que esperábamos. A la hora que le eliminamos las frecuencias bajas, nos quita todo lo que es el color constante. Únicamente donde hay cambios de color nos permanece un valor. Y fue con un filtro tipo ideal. El Butterworth o el gaussiano hacen cosas muy similares, simplemente dejan pasar un poquito más de información. Aquí la verdad es que se nota muy calado donde el filtro actuó. En otra es el mismo proceso, pero me parece que aquí lo que hace es correr la frecuencia, perdón, el espectro, para que opere con y una vez que operó, que únicamente tenemos la información aquí al centro, hay que aplicarle el corrimiento inverso para tenerlo de esta forma de vuelta y la imagen procesada, pues es únicamente la información que tenemos aquí. En este caso es un filtro pasabajos, todo lo que está fuera del círculo de información del centro se pierde y es un filtro gaussiano, borrar o difuminar lo que es la imagen. En hace lo contrario, es un filtro, no, perdón, también es el filtro pasabajos. Entonces es el contrario del que estaba acá arriba. Estos dos son pasabajos, deben ser dos filtros diferentes, uno debe ser Butterworth y el otro gaussiano. ¿Qué más venía? El filtro pasaltos, lo mismo. Y aquí hay unas diferencias entre los diferentes filtros. Aquí están centrados todos en 50, ya no son hertz, son 50 píxeles, por así decirlo. El ideal hace un corte de 50, la verdad es que 50 para estas imágenes es alto. Las frecuencias bajas van normalmente de 0 a 30, de 0 a 20, entonces lo que es información alta, todo lo que es los bordes se elimina. El Butterworth hace un trabajo muy, muy similar y el gaussiano es el que es más noble porque lo centramos en 50, pero todavía deja pasar digamos, una colita de información. Entonces, cada uno hace su trabajo de manera diferente.
Aquí trabajamos con la imagen de los blanco y negro, perdón, sí, de los recuadros blancos y negros. Y dependiendo del filtro, si es un ideal, un Butterworth o un gaussiano, hace cosas diferentes. El ideal nos elimina de tajo. Entonces, todo lo que es frecuencia no tan baja permanece todavía aquí. Todo lo que son cambios graduales los va manteniendo. Y un filtro Butterworth y el gaussiano nos hacen un filtrado un poquito más limpio, por así decirlo. Entonces, aquí, si recuerdan, era uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro. No importa al filtro porque esa información se pierde. Y al final, pues solo nos queda lo que eran los contornos. Entonces, pues hace diferentes cosas dependiendo de nuestra imagen. Vamos a ver aquí un filtro más. Tenemos una imagen, se le aplica un filtro gaussiano pasabajos y el mismo filtro en pasaltos, o sea, H es igual a 1 menos H, el contrario. Entonces, con la misma frecuencia de corte, simplemente operado diferente, pues hace cosas bastante diferentes. Y de lo que viene la tarea es la parte de eliminación de ruido. Por ejemplo, aquí está una imagen que está altamente ruidosa. Este ruido es artificial y es muy simétrico, es muy frecuente, tiene cierta patrón. Entonces, este tipo de ruido se ve muy bien en la transformada de Fourier. Por ejemplo, aquí viene que X es la imagen, la muestra, obtenemos la transformada con el FFT2. Aquí, por alguna razón, lo corre como X de la transformada centrada, pero no lo usa. Entonces, nada más les digo aquí que lo corre, porque la función de plotear el espectro nos muestra la imagen centrada. Bueno, no, aquí, que es lo que yo lo corrí. Para que me muestre la imagen que no está centrada. Ahí está centrada. Entonces, tenemos el espectro. Y si notan, hay cierto patrón en bueno, en el espectro. Si pudiéramos eliminar esto o lo que es fuerte aquí al centro, lo más probable es que podríamos eliminar el ruido de la imagen. Aquí yo lo que haría es usar un filtro notch, o sea, la conjunción del ideal más grande con el ideal más chiquito. O ahorita les enseño cómo lo usé yo para hacer un filtrado. Aquí hace una cosa extraña de las fracciones del tamaño de la imagen. Cada ciertos píxeles los manda a cero, pero creo que no funciona tan bien. Por aquí viene creo que viene su resultado, y la verdad es que su imagen filtrada no me parece. Lo dejo aquí nada más para que lo revisen. La verdad es que este ya no lo corrí, pero ahorita les muestro lo que hice yo. Está por acá. Aquí está. Les puse una tarea en el Teams, se debió haber subido hace como 50 minutos, en la que les aparece la descripción. Vienen 5 imágenes. Una de ellas es esta de este. Ay, soy mal por ojo. Es algún tipo de reno. Bueno, no reno porque no tiene astas.
Un ciervo, ¿no? Ciervo, ándale. Gracias. Entonces, yo creé mi filtro notch, en el cual elijo una distancia de corte y le puse un valor de 1.5 nada más por estar jugando. Si le pongo, si es exactamente igual a la distancia, muy pocos píxeles alrededor toman ese valor. Entonces le di cierto margen para que me mandara a cero el filtro. Y me acuerdo. Bueno, no quiero perder eso. Bueno, lo escribo. Y esto me va a dar un error lo más probable. No, sí guardo la información. Aquí la imagen, si notan, tiene una serie de puntitos que son fuertes. Y eso tiene que ver con el patrón que tiene la imagen. Si recuerdan cómo se generaban las imágenes a través de la transformada de Fourier, es que donde tiene un valor alto, es que las líneas así, o dependiendo el orden de U y V que era, tenía una participación grande en su imagen. Entonces, con un filtro, aquí la verdad hice un par de cosas, me acerqué bastante para ver más o menos en dónde estaba, le estuve revisando qué valores tenía, los centré y me acerqué mucho para verlo, lo dejé así descentralizado y ploteé de 0 a 100 y de 0 a 100 para ver más o menos por dónde estaban. Y lo que hice fue un filtro de esta forma. Se puede generar, como yo lo hice aquí, o como lo intenté hacer hace ratito, que tenemos una imagen más grande y la multiplicamos por otra imagen más pequeña. No sé qué es lo que allá no funcionó, por eso no lo quise intentar más, pero el caso es que tenemos una matriz donde tenemos un montón de unos y cerca de un radio es 0. Este es un tipo rechazabanda, un filtro tipo rechazabanda. Todo lo que digamos que las frecuencias de 50 me las va a mandar a 0. Si estuviéramos en una dimensión, imagínense que es aquí la línea y por aquí estarían las frecuencias de 0 a 50. No recuerdo qué valor tiene este, pero el caso es que sí, al ser un filtro de 2 dimensiones, tenemos que graficarlo así. Entonces hace ahí algunas cosas. Y al operar la imagen, podemos ver que si bien no se eliminó todo, y pues, quizás algunos de ustedes me digan así como que, no hizo nada, la verdad es que de esta imagen resultado a la imagen original, sí hay mucha diferencia. O sea, en esta, el patrón se nota que está aquí al frente y en el resultado se logra eliminar, si no completamente, porque yo nada más usé como 3 o 4 filtros para tratar de eliminar los puntos altos, sí se puede llegar a disminuir bastante la cerca. Entonces, de esto va la tarea. Hay que aplicarle un filtro, transformen las imágenes que ven ahí, vean dónde tienen valores altos, que son por ejemplo, en esta escala logarítmica, aquí yo lo que hice fue imprimir, mostrarme los valores absolutos de la transformada con la norma logarítmica. Esto lo pueden usar directamente. Este código no se lo voy a pasar. El otro, sí. Ver dónde están estos. Y si esto lo abren en computadora, ¿cómo se llama? En su Spider o en Python directamente, si le ponen el mouse aquí, les va a dar la posición en píxeles. Entonces les puede ayudar un poquito. Porque incluso pueden mandar todo esto a 0, o sea, literalmente definir una función de distancia
con alguno de esos píxeles mandarlos a 0 y les debería hacer un filtrado también en el espacio, eliminar todo lo que son las rayas. Y se puede hacer, la verdad, quizás si le ponemos un valor más grande aquí a mi filtro, en lugar de 1.52 o 510, quizás se elimine de mejor manera esto. Si se fijan, está en 2 dimensiones porque tiene componentes verticales y tiene componentes horizontales. Entonces, es una mezcla de las dos. Y aquí déjenme lo centro. Es FFT Shift. Transformada. Lo voy a correr, ya me debería aparecer centrado. Ahí está. Imagínense que le aplicamos un círculo. Esto no está totalmente parejo. No sé la razón de eso, pero la verdad es que estos están más o menos a un radio del centro. Entonces, se pueden eliminar por filtros de rechazabanda y llegar a un buen resultado. Entonces, básicamente de eso va la tarea. Y lo otro que habíamos revisado era cuando submuestramos una imagen, nos puede hacer cosas extrañas con los patrones, las frecuencias altas. Aquí tenemos una imagen, esta es la imagen original, tiene un cierto patrón tanto en el pantalón como en la, desconozco el nombre o si es una burja. Entonces, el caso es que tiene patrones. Si esta imagen se submuestrara, aquí es un submuestreo de 2, o sea, la imagen final nos va a quedar de un tamaño a la mitad. Lo que son los patrones se pierden. O sea, aquí puede que permanezca todavía un tanto, pero acá no era vertical, eran totalmente horizontales y aquí también se ve como cuadriculado. Entonces, lo que habíamos dicho es de que antes de hacer el rescalamiento, se le aplica un filtro. Aquí está la imagen filtrada. Este es un filtro pasa bajos de valor alto. O sea, la idea es perder únicamente la información de filtro de valor de frecuencias altas. Se submuestrea y ya no hay problema con este tipo de patrones. Y es el filtro aliasing. Eso lo había mostrado en la clase. Y bueno, aquí está un código de cómo lo hice. Básicamente es aplicar la transformada, filtro, y regresamos al dominio del espacio. Aquí viene la parte de... esto creo que ya no lo vimos, entonces mejor se los voy a pasar unos por si lo quieren, pero ya no lo revisamos. Entonces, esto era la parte de lo que habíamos revisado de teoría. Y ahorita se los voy a pasar para que lo tengan. Lo otro que quería revisar era una presentación de restauración de imágenes. En esta me voy a tardar un ratillo más, pero si quiero la veamos. Y a ver si alcanzamos a hacer un ejemplo de esto. La idea de esto es de que podamos recuperar una imagen lo más parecido a una imagen, digamos, original, porque
para estos casos vamos a tener nuestra imagen original, la vamos a degradar o hacerle algún proceso, y únicamente conociendo el proceso de degradación y la imagen degradada, vamos a obtener una imagen. Y la idea es de que sea la más parecida a la original. Entonces tenemos nuestra imagen original, se le hace un proceso de degradación, y este proceso es modelado. Por ejemplo, el que estoy mostrando aquí, si tuviéramos una imagen, lo que estamos tratando de emular es movimiento de la cámara. Imagínense que, bueno, ustedes han visto cuando toman una fotografía y mueven la cámara, las imágenes se ven corridas. De hecho, ya hicimos un ejemplo de este tipo de filtros en el salón. Y la idea es de que con base a este degradado, aplicándole un proceso, podemos llegar a una imagen que, si bien no es la original, se parece, y lo interesante es que proviene únicamente de la imagen degradada. Si usáramos la imagen original, pues la verdad es que primero sería hacer trampa, y segundo, no tiene caso usar una imagen para obtener la misma imagen. Entonces, en estos procesos no se conoce la imagen original, o al menos se finge que no se conoce, porque claramente nosotros alteramos la imagen. Entonces tenemos que el modelo de degradación varía de un proceso a otro. En estos casos vamos a usar el ejemplo de que es un movimiento horizontal, y básicamente es como si fuéramos en un automóvil que va a una velocidad constante, y la cámara va tomando la imagen de un panorama o sí, una imagen, y vamos a obtener una imagen que vamos a llamar G. Esta es la imagen degradada. El proceso de degradación se realiza línea por línea de nuestra imagen. Entonces, si estamos hablando de nuestra imagen original, para referirnos a un renglón de información es F minúscula. Si estamos hablando de la imagen degradada, es G minúscula. Y cuando hablamos de nuestra imagen restaurada F gorrito, pues es F minúscula gorrito. Cada una de estas es una señal. Ya habíamos visto que podemos trazarla como una señal. Y en el caso del movimiento uniforme horizontal, que aquí la palabra uniforme es la clave, es que podemos hacer un filtro o una especie de transformación en la cual tenemos nuestra imagen original, y dependiendo el tamaño n de píxeles, vamos a obtener nuestro píxel en la imagen degradada. Entonces, un movimiento de 3 píxeles en una imagen simulada que está aquí, pues bueno, la imagen tiene valores, y tomamos nuestra ventana de 3 valores, se promedian y tiene un valor G. Del mismo caso, la siguiente ventanita tiene un valor G en el segundo píxel. Así le hacemos para cada uno de los píxeles de G, pero el tamaño de G está definido por el número de ventanitas completas que podamos hacer de nuestra imagen F. Si esta es una imagen de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, por 4 por 6, si nuestra ventana o nuestro tamaño n fuera de 5, quizás G tendría solo dos columnas. Entonces, el tamaño de G depende de nuestro
ventana de movimiento. Y a comparación de lo que habíamos hecho nosotros con filtros, en donde queríamos o obligábamos a que nuestra imagen tuviera el mismo tamaño que nuestra imagen de entrada, aquí este tipo es una especie de convolución de tipo valid, únicamente donde hay valores para obtener el valor es donde se puede obtener. De lo contrario, por ejemplo, aquí no se promedia el 4 con otro valor. Entonces ya quedan únicamente 4 valores. Y se obtiene aquí tengo diferentes valores, no importa. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, de 3 píxeles, cuántos tríos se pueden hacer? Pues son solo 4. Entonces, la imagen G, la imagen degradada, únicamente va a tener 4 columnas. Si hubiera diferente número de píxeles, G también tendría diferente número de columnas. Se realiza lo mismo para cada uno de los recuadros de G. Y por aquí, que sería 30 entre 3, pues les voy a dar 10, 10, 10, 10, porque es el mismo valor. Y pues nos queda la pregunta. Si F es de cierto tamaño, ¿por qué G es de menor? Perdón, como está formulada aquí. ¿Por qué F tiene más columnas que G? Y es por la ventana de movimiento. Entonces, ¿de qué ancho son las imágenes? Si M es 6 y G tiene un tamaño de N, vamos a ver que hay una fórmula que nos dice el tamaño que va a tener G, y es que es N es igual a M menos el tamaño de la ventanita, o N minúscula, más 1. Y es por el hecho de que no podemos tomar la ventana con valores incompletos. Entonces, básicamente al final, cuando llegue al borde, es cuando ya no se puede hacer. Los primeros generalmente van a tener van a alcanzar, a menos que quisieran por alguna razón hacer n mayor que el número de píxeles, entonces ahí G no tendría ningún tamaño. Y esta operación de la ventanita H se puede modelar como una matriz. Y bueno, para un movimiento de n píxeles, se podría pensar que un píxel en G es el promedio de n píxeles de F. Entonces, para G, recuerden que esto es un vector, es una fila. Entonces, aquí tenemos la fila de nuestra imagen, y lo que hacemos es poner nuestro vector H, que en este caso es de 3, puede ser de de tamaño n, y van desde 1, 2, aquí iría hasta 3, multiplicados por F1, que sería básicamente esta ventanita, esta. F2 sería por esta ventanita. Déjame regreso a donde iba. Entonces la ventana se va recorriendo, y es por eso que queda una matriz con ceros a los lados de la ventana, los cuales harían que aquí sería F1 por H1, F2 por H2, F3 por H3, y todos los demás de F4 hasta Fm se irían a 0 y se suman en G. Entonces es una operación matricial directa, y cada valor de H sub i tiene un valor idéntico, porque es como si promediáramos. Entonces multiplicamos por 1 sobre n, dependiendo del tamaño de n, y por supuesto, esta matriz va a ser tan grande como n sea necesario, y el valor de
M, o sea, el largo de su vector de un renglón de la imagen. F es el vector de la imagen, G es el vector de su imagen degradada, y vamos a decirle que H es esta matriz, no sé si llamarla filtro, pero es esta matriz. Entonces, aquí nos dice la degradación de un píxel, de un movimiento lineal uniforme de n píxeles, equivale a una convolución fila por fila con una máscara H. En esta convolución se toman solo los elementos válidos de salida, es decir, solo aquellos que fueron modelados en el promedio de n píxeles. Aquí está el promedio para f hasta fn, y va corriéndose esta máscara H. Entonces, es como vamos a obtener los valores de G. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Por el momento no, profe. Ok. Entonces, M es el tamaño de la imagen original, y queremos que nuestra imagen restaurada tenga el mismo tamaño, M. Lo que es la imagen degradada va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque siempre que tomemos un tamaño de nuestra imagen original y le apliquemos este filtro de promedio, van a ver a fuerzas, van a ver al final elementos que no completan una ventana entera. Entonces, por esta razón, G va a ser más pequeño. ¿Qué tan más pequeña va a ser? Depende de la ventana. Si usamos una ventana de 100 o de 200, pues van a ser casi 100 elementos más pequeño n. Entonces, si usamos una ventana de 1, que sería no hacerle nada a la imagen, m y n quedarían iguales. Si usamos una ventana de 2, sería, por aquí lo tenía en términos de n. Bueno, pero como quiera, 2 menos 1 nos da menos 1, y nos quedaría que m es igual a n menos 1. No, perdón, más 1. Entonces, m sería 1 más grande que n, en el caso de una ventana de 2. Y así van aumentando conforme n minúscula se hace más grande, conforme nuestra ventana va abarcando más píxeles de nuestra imagen original. Y pues bueno, aquí vamos a meternos un poco en álgebra matricial y optimización de cómo obtener la imagen restaurada. Si lo hicimos con matrices, pues lo más fácil pues, sería resolverlo con estas matrices. Ya que conocemos la matriz H, que son los valores del promedio, siempre es 1 sobre n. Conocemos nuestra imagen degradada y cómo pasamos de tener nuestra imagen original a nuestra imagen restaurada. Ya que recuerden que la idea es que no conocemos a nuestra imagen original. Y si la conocemos es como si no la olvidáramos. Entonces, conocemos H, conocemos G, no conocemos F. Y lo que pasa con esta matriz es que no la podemos invertir. Porque si este es el número de ecuaciones, acuérdense que M es mayor que N. Entonces hay más incógnitas que ecuaciones. Y eso es un sistema que no podemos resolver. Pero, pues la duda es como que, ¿cuál de estas ecuaciones infinitas es la que nos va a dar una buena restauración? Y para esto vamos a ver un ejemplo. Imagínense una ventana de tamaño n igual a 2. Entonces, 1 sobre 2 es 0.5 y 1 sobre 2 es 0.5, los valores que tiene h. Aquí acuérdense que era h1 y h sub 2.
Entonces lo que hace es para cada valor de esta imagen original, que tiene un tamaño de 100, va a sacar un promedio, y al final solo hay un elemento que no tiene un par para obtener el promedio. Entonces n va a ser de tamaño 99, y lo que habíamos visto es n más n, que es 2, menos 1, igual a 100. Entonces es 99 más 2 menos 1, 100. Y aquí tenemos mismos tamaños, m y n. Entonces tenemos nuestra matriz de 100 columnas por 99, perdón. Sí, creo que sí. Y solo dos elementos de cada línea tienen este valor, y estos se van corriendo para que vayan desde el inicio hasta los últimos valores. Aquí F no los conocemos, aquí creo que debería tener el gorrito. No, perdón. Esta es la imagen original, M, de acá, F. Esto no es con gorrito, sí es la imagen original. Y al multiplicarla por esta matriz es como vamos a obtener nuestra imagen degradada G. Y este tiene tamaño 99%. Y pues bueno, lo que sucede es que tenemos 100 ecuaciones con 99, al revés, 99 incógnitas, 99 ecuaciones con 100 incógnitas, que son las F. Y para resolverlo, una formulación es fingir o asumir que el último valor lo conocemos. ¿Y qué valor tiene? Pues le vamos a dar un valor variable, X. Y le reescribimos que F sub 100 no es desconocido, tiene un valor X. Y de este modo ahora sí tenemos 99 ecuaciones y 99 incógnitas. Eliminamos uno de las columnas y la multiplicamos por X y la mandamos hacia acá para tener ahora sí una matriz cuadrada, la cual podemos invertir para multiplicar por G y de esa manera obtener nuestra imagen restaurada. Y pues la cosa es de que aquí nosotros fingimos conocer X y eso en algún momento nos va a atrapar. Entonces, vamos a ver qué pasa con diferentes valores de X. Aquí me parece que el valor ideal o el valor real es 100. Entonces, perdón, es de 10. Entonces, vamos a ver si calculamos la respuesta con X igual a 10, pues obtenemos nuestra imagen original o nuestro renglón original perfecto, sin ningún problema. Pero en el momento que nos comenzamos a mover alrededor de este valor, ya sea 10.1 o 9.9, un punto más o un punto menos, empiezan a aparecer estas alteraciones, estas vibraciones o rizos, y conforme nos vamos alejando más del valor original, estas vibraciones, estos ruidos van aumentando. Y estos son solo 6 casos del infinito número de casos que tiene nuestra imagen. Entonces, pues podemos ver que estos difieren totalmente uno de otro, pero todos son soluciones de esta
de esta ecuación. Todos corresponden a que el promedio de dos datos nos va a dar G, la imagen degradada. Entonces, no es como que estén mal, simplemente no son los que nosotros queremos. Y vamos a aprovecharnos de que la mayoría de las imágenes donde tienen información es en las frecuencias bajas. Son imágenes reales. Normalmente las imágenes no varían tanto porque no son aleatorias, no son de ruido aleatorio, sino que suelen estar constantes y hay un cambio de vez en cuando, pero no es tan constante en toda la imagen. Entonces vamos a tratar de llegar a nuestro resultado con la imagen o con el resultado que tenga menos alteraciones, menos vibraciones. Entonces, vamos a buscar cuál sería la mejor solución. Y pues bueno, el criterio para eliminar el rizado o las vibraciones es que la solución de la máscara H por la imagen restaurada que da a G, o más bien, debe satisfacer que la máscara por la imagen restaurada sea nuestra imagen degradada y que el rizado o la vibración que tenga la imagen solución sea la mínima o tenga, pues sí, sea la mínima. Y el caso es que cómo podemos calificar que sea la mínima. Entonces, por base de estudios, se llegó a un consenso de que la norma, o sea, evaluar los cuadrados de todos los valores y sacar una raíz cuadrada de todo esto, nos da un mínimo cuando la imagen, perdón, cuando la señal es la ideal o la correcta, por así decirlo. Entonces, entre más se aleja de este valor ideal, tiene más vibraciones, lo que significa que los cuadrados se van haciendo más grandes y nos da un valor mayor. Entonces, sacar la norma es una buena métrica para ver cuál es más, tiene más movimiento, más alteraciones. Y pues bueno, entonces cambiamos nuestras soluciones, perdón, nuestros criterios y ya no usamos una palabra aleatoria o arbitraria como rizado, sino una definición matemática de que la norma de la solución de la imagen restaurada F sea la menor o la más pequeña. Y cuando hablamos de diferentes opciones para referirnos a o tratar de encontrar el mínimo, estamos hablando de problemas de optimización. El curso de optimización es algo pesado y bueno, es un curso completo, entonces aquí no voy a tratar de ver mayor matemáticas, simplemente lo voy a revisar para este problema en concreto. Entonces, nuestro problema es que se tiene una señal G de m elementos que ha sido producida por un proceso de degradación de la señal F de la siguiente manera. Tenemos nuestra ventana de promedios en una matriz H que se multiplicó por la señal F o el vector F para obtener el vector G. Y debemos encontrar la señal original F a partir de la señal degradada G y la matriz H, usando un algoritmo de optimización planteado de la siguiente manera. La norma de la imagen restaurada que sea mínima, sujeto a que cumpla que H por F nos da la imagen degradada. Y
F gorrito es la estimación de F. Esto se resuelve con multiplicadores de Lagrange. Un lambda que multiplica a la norma de h por f menos g al cuadrado más la norma de f. Y para ampliarlo a un concepto más general, vamos a introducir una matriz W, que para este ejemplo y que permanezca lo más sencillo, vamos a usarla como la identidad. En este caso, la identidad no va a hacer ningún cambio, solo se introduce para, en un caso posterior, si quisiéramos complicarle y darle más, que sea un problema de optimización para otra imagen, podemos cambiar W. ¿Y cómo se resuelve esto? Con la derivada parcial con respecto de f. Básicamente, la norma actúa como el operador y el cuadrado se baja para acá. Tenemos 2 lambda por la transpuesta de h más 2 veces la matriz transpuesta W, que esta parte de la operación nos da la misma matriz identidad. Entonces, eso no cambia. Eliminamos los dos. Resolvemos esta ecuación, despejamos y nos queda lambda por lambda h transpuesta por h más w transpuesta por w a la menos 1. Entonces, por h transpuesta. Todo esto, lambda que acabo de leer, no depende de g y es una matriz. Entonces, podemos escribir este resultado como nuestra imagen restaurada F es una matriz A por G. Aquí. Como acabo de decir, A no depende de G. A depende únicamente de H y de W. Y cabe resaltar que W no se introdujo para complicar las cosas, simplemente para adaptarlas en un futuro. Y conocemos W, conocemos H, entonces esto se puede hacer. Y esto es para una fila. Entonces, lo que se tiene que hacer es aplicar la misma matriz para una fila, para la de abajo, y así todas para una imagen. Y haciendo una transformación, calculando la transpuesta, podemos obtener una solución para toda la imagen. Entonces, F es la imagen completa, G es mi imagen restaurada, y A transpuesta es esta matriz, pero se puede multiplicar por la imagen G y de esta manera en una sola operación obtener nuestra imagen restaurada. Es un tanto confuso cómo llegamos aquí, pero la idea es de que únicamente tomen este último parafito. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. El ejemplo, la verdad es que está súper sencillo. Carga 3 imágenes. Aquí está la matemática de la imagen degradada. Y aquí lo que va a hacer es degradar la imagen. Ponerle degradamiento de 30 píxeles.
me genera un vector de 1 entre 30, de tamaño 1,30. Calculo lo que son los valores de n y m, y hace el filtrado, y aquí la h es el filtro, CB64 es la imagen. No, es el... No estoy seguro que sea, pero bueno, ahorita lo revisamos. Entonces, tenemos nuestra imagen original y nuestra imagen degradada. Si le pusiera un... bueno, aquí el tamaño. Esta imagen debe ser de 580, casi 600 píxeles. Y la imagen de abajo va a ser más pequeña. Aquí debería ser algo así como 560. Si le pongo un tamaño de ventana más grande, si pusiera uno de 200, la imagen resultante sí se vería más reducida, la imagen degradada. Ahí está, tenemos nuestra imagen original de 580 sin cambios, y la imagen resultante 380, casi 400 píxeles. Entonces sí hay una diferencia considerable. Lo voy a regresar a 50. Ahí tenemos la imagen y la imagen degradada. El algoritmo de degradación, aquí todo esto que está aquí es un criterio Minio, es un algoritmo diferente, entonces este no lo vamos a revisar de momento, pero vamos a utilizar esta misma implementación porque en los argumentos te deja elegir el método, si es el Minio que está aquí representado o el I, que es el de la W de identidad. Entonces genera aquí la matriz H. El valor usual de lambda es 10 por 10, 10 a la 6. Y lo que hace aquí está. Lo que hacen estos dos renglones es generar la operación de encontrar A. Lambda por la H transpuesta por H más W transpuesta por W a menos 1 por H transpuesta. Recuerden que todo esto es una matriz. Entonces, aquí está. Aquí es donde la genera. Y nos regresa nuestra imagen restaurada. Entonces aquí lo que nos pide de argumentos es la imagen degradada. Nos pide el arreglo con el que se hizo el corrimiento, no la matriz H mayúscula, únicamente el renglón, y el método le ponemos ahí para ver cuál nos funciona mejor. Entonces, el ejemplo está aquí, una imagen a ver, esta. Nunca me había preguntado si estaba aquí. Bueno, aquí está. Cargamos nuestra imagen, que es la de 512, una imagen de Santiago de Chile. Definimos H.
¿De qué tamaño lo podemos hacer? Vamos a hacerlo uno pequeño primero. Genera el vector H, degrada la imagen y para la restauración mandamos a llamar a la función esta que está aquí arriba con el método de el W identidad, y esto es lo único que hace es mostrarme la imagen. Perdón, no corrí el método para cargarlo. Pues aquí lo corro. No debería tardarse porque es operación matricial. Entonces tenemos la imagen original, la imagen degradada. Conocemos H, que es un vector de 1 entre 30, de tamaño 30, perdón, con relleno de 1 entre 30. Y lo que obtenemos como resultado es esta imagen. La idea es que no se utiliza para nada la imagen original y se llega a este resultado, el cual podrían considerar que es bueno, pero viene aquí lo malo de este método, y es que solo funciona para imágenes de este tipo, que fueron alteradas o digitalmente o que de pura casualidad se tomaron de esta forma. Porque si digamos que haya sido una imagen tantito rotada o que en realidad no fue un movimiento de, ¿cómo se llama? Simulado horizontal, sino un movimiento real que tiene tantito alteraciones, la imagen final no va a quedar para nada como esto. Entonces, la idea de esto es como que resaltar que se puede hacer y que hay métodos para de una imagen con movimiento, tratar de obtener una imagen parecida o lo más parecida a una imagen real. Aquí, si notan, hay una serie de líneas y todo esto tiene que ver con el tamaño de nuestra ventana. Era 30, entonces aquí va a haber cada 30 un patrón que se repite. Déjenme, le pongo un valor más alto. Déjenme, bueno, con este mismo primero vamos a usar un valor más alto. Aquí está. La verdad es que el algoritmo funciona porque desde esta imagen y un vector de tamaño 120 se reconstruye esta imagen. Y entre más alto sea el valor de la máscara, más va a tomar ciertos patrones. Por ejemplo, aquí lo que se notaba en esas líneas de cada 30 era básicamente el edificio, y aquí empiezan a aparecer copias del edificio cada 150 píxeles le puse, creo. Entonces, es lo bueno, lo malo de este algoritmo, suele hacer este tipo de cosas. Les pongo otra imagen más grande. Esta mide 512 píxeles y esta otra debe medir algo así como 2500 píxeles. Entonces, voy a dejarle este mismo tamaño de la ventana. Entonces, para que se vea que el tamaño del filtro sí tiene que ver o debe ir relacionado con el tamaño de su imagen. Esta es la imagen original. Lo que ahorita estábamos utilizando era solo un pedacito pequeño. La imagen degradada es una imagen, la verdad es que no se tiene ni idea de qué es.
y se llega a la imagen restaurada con bastante buena precisión. La verdad es que a pesar de que hay patrones que se repiten, hay inconvenientes, sí se puede llegar a un trabajo de buen espacio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. Pues ahorita les voy a pasar tanto el código de los filtros y y es una imagen de una puerta. Aquí está. La imagen original, degradado, es más pequeña. Y por aquí abajo está la imagen restaurada, pero por alguna razón no me deja. Ahí está la imagen restaurada. Y como les decía, lo que es el patrón fuerte se repite en la imagen. Desde aquí hay algoritmos como para tratar de eliminar esto, pero la verdad es que ya llegar a esto es suficiente. En donde se puede hacer algo y hay trabajos actuales importantes, es en la W, en esta W, que nosotros para este trabajo estamos utilizando la identidad por facilidad. Pero pues sí hay un buen campo ahí. Entonces, ya nada más déjenme revisar lo de la tarea. Aquí está. Mm, Entonces, de manera individual, un programa que filtre imágenes ruidosas, empleando los filtros en el dominio de Fourier. Básicamente lo que quiero que utilicen es los filtros que están aquí en el Colab. Déjenme se los paso. Funciones que están aquí, nada fuera de esto. Y el filtro que se utiliza es el de tipo notch o rechazabandas. Si tienen dudas, pueden preguntarme o buscarlo. La verdad es que hay bastante información de esto. Y realizar un programa que elimine el ruido periódico de las imágenes. Recuerden, es ruido periódico, entonces con eliminar una frecuencia, perdón, sí, la información de una frecuencia no basta. Eliminen 2 o 3 más para que tenga buenos resultados. Aquí dice, en la carpeta de archivos de esta tarea se encuentran las 5 imágenes, entonces están aquí las imágenes. La 5 es la del ciervo que les presenté y ya vieron más o menos qué es lo que espero de la tarea. Lo mismo sucede con todas estas. Hay patrones que se repiten y cada una tiene sus frecuencias y el ruido no anda en las mismas, ¿cómo se llama? Ejes. Hay algunos que es un poquito más inclinado así, entonces puede que el pico en la transformada se resalte en otro punto. Para esta imagen del ciervo
les mostré la imagen de la transformada y está fuera de los ejes. ¿Por qué? Porque es un ruido o algo que se repite, pero con un cierto ángulo. Si estuviera la reja así totalmente cuadrada, la frecuencia que tendría participación estaría sobre el eje y estaría ahí el pico, pero va a variar, entonces es cosa de que quizás le den más vistas, que chequen ahí la respuesta en el dominio de la frecuencia. Entonces, les di una semana, me parece. Está para el viernes a la medianoche. Entonces, envíenlo antes de esa. Ya saben que no estoy no estoy revisando tareas que me envían después. Y pues tienen una semana para que estén ahí experimentado. Es individual y se entrega un reporte. Ahí viene en la lectura que espero que me entreguen un reporte. Ya saben que quiero que en el reporte vaya el código y vayan las imágenes. Entonces, pues ahí lo reviso y nos vemos el día miércoles. Entonces, sería todo por hoy. Profe, ¿Alguien tiene alguna duda? sí, yo tengo una. Trabajo que estuve haciendo en clase nos lo va a compartir, el link del collab. O... Fourier en 2 dimensiones se los voy a compartir aquí. Lo copié. Mi implementación del filtro Notch, esa no se lo voy a pasar. Nada más, como pues es su tarea implementarlo. Ahí están las dos fórmulas como yo lo hice y como lo intenté hacer, que no me salió, pero debería ser muy sencillo hacerlo. Entonces, algo hice mal yo y la idea es como que no deberían batallar. Si se ponen a batallar con ese, la verdad es que lo intenten mejor de la otra manera. No debería tardar nada en implementarse ese filtro. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Entonces ahí estamos al pendiente y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Ustedes, hasta luego. Entonces, profe, hasta el Gracias. miércoles.